Saludos compañeros y compañeras. Anteriormente vimos lo que es la presentación del software, donde lo que buscamos fue familiarizarnos un poco con la interfaz gráfica. A continuación veremos pues todos los conceptos aplicados y vamos a tomar como ejemplo la creación de un marcador, como el que podemos ver acá en la imagen. Un marcador que su composición básica va a ser el tubo, que va a pesar aproximadamente 11.55 gramos, una tapa, el biopolímero, que es donde va contenida la tinta, y la tinta, que tiene una base de etanol. Adicionalmente, el marcador pues no se vende solo, se produce 4 unidades que son empacadas en cajas y estas son distribuidas. Acá vamos a ver un poco lo que va a ser el proceso productivo que vamos a abordar, teniendo como subproceso, o bueno, proceso principal, lo que es el ensamble, la producción de los tubos de plástico, la producción de las tapas y la producción de la tinta. El suministro de energía, lo que hace la fase de distribución, la fase de uso y el final de la vía, que ya puede ser alguno de los escenarios que deseemos, que puede ser una incineración municipal o un relleno sanitario. Se pueden alterar estos dos procesos para comparar cuál va a ser el impacto del- de la creación de este producto. Bueno, entonces iniciamos con lo que es el proceso principal, que va a ser el ensamble. Entonces adicionamos un proceso a través de esta herramienta, modificamos el nombre del proceso, ensamble o ensamblaje, como deseen, y posteriormente adicionamos a las entradas y a las salidas cada uno de los productos y materiales que vamos a tener. Como es un proceso muy particular este ejemplo, hay que crear nuevos materiales que no van a ser, que la base de datos no contiene. La base de datos, hay unos materiales comunes a diferentes procesos industriales por los cuales se emplean, pero otros tan específicos como estos sí es necesario crearlos. Como este ejemplo ya ha sido realizado, aquí tenemos lo que son los materiales del proyecto. Él va agrupando los materiales que uno va usando a medida que va avanzando en el proyecto. Estos son materiales totalmente nuevos que la base de datos no contiene. Y acá en EcoInven podemos ver los diferentes materiales que van a ser utilizados en el proyecto. Aquí pues por facilidad ya se crearon estos materiales. La creación se realiza a través de este icono, donde vemos que pues nuevo material. Acá se coloca el nombre, el que uno desee. Y acá se hacen unas especificaciones sobre todo lo que es la unidad y el tipo de la unidad. Y sobre todo lo que es más importante es el tipo de material. Tenemos que es good, bad and neutral. El bueno hace referencia a materiales intermedios que pasan dentro de la cadena de nuestro proceso de un subproceso a otro. El bad hace referencia a una externalidad, es decir, que sale de nuestro proceso en forma de emisión, vertimiento o residuo. Y el neutral es el que teóricamente no tiene ningún impacto en el ambiente. Borramos este pues para simplemente quería mostrarles cómo se hace la creación. Y procedemos a crear estos 5 materiales: la caja plástica, el marcador, los marcadores empacados, la tapa y el tubo. Lo que es la caja plástica y los marcadores empacados lo utilizaremos en procesos posteriores, pero es conveniente crearlos desde ya. Ahora adicionamos lo que es cada material al proceso que deseemos. En este caso el único que hemos creado, que es el de ensamble. Entonces tenemos que la tapa va a ser un material intermedio que va a ser una entrada a nuestro proceso de ensamble. De igual forma el tubo
Y como pudimos ver en lo que era pues, las especificaciones de la creación del marcador, tenemos otros dos productos intermedios que son el biopolímero y el etanol. Estos sí hacen parte de la base de datos de Coinbase. Son tomados ya sea del tutorial o de Coinbase. Y pues lo que podemos hacer es, hay dos formas de agregarlos, ya sea parándonos en el proceso y dándole a agregar, donde nos va a desplegar la lista de todos los materiales que tiene las bases de datos, o a través de esta herramienta que es mucho más útil, donde uno puede hacer un filtro del material que desee. Buscamos etanol. Hay distintas materiales que hacen referencia al etanol y tienen algunas particularidades de la forma de obtención. Más adelante les mostraré cuáles son los materiales que se emplearán de manera particular. Bueno, ya que vimos la forma de agregar los materiales, se procede a hacerlos. Al final debemos tener, pues siguiendo el proceso de ensamble, en la ventana de especificaciones, eh, todos estos valores, los materiales de entrada y salida, donde el marcador, tubo y tapa son creados, y lo que es la electricidad, el etanol y el biopolímero son adicionados, que pertenece a la base de datos de Coinbase. Agregamos las cantidades. Tener muy presente las cantidades, sobre todo las que son en masa, porque cada vez que se corre el programa, él hace como un cálculo muy fácil de lo que le entra y la salida, y tiene que haber un equilibrio. Si no lo hay, no se pueden hacer no se podrá realizar el cálculo de análisis de ciclo de vida. Acá vamos a ver lo que es el material específico, lo que les decía. La base de datos tiene un nombre pues particular para este. Dependiendo del que se seleccione, se van a tener distintos impactos em, que van a repercutir pues en los indicadores del análisis de ciclo de vida. Por favor, tener presente estos tres materiales con el nombre tal cual y agregarlos. Me perdonarán si de pronto voy un poco rápido, pero al final del tutorial vamos a tener una matriz muy similar a esta, eh, donde se van a tener los distintos subprocesos. Aquí no se puede ver, pero pues lo que quiero representar es como la magnitud de todo el esquema. Por eso la necesidad de avanzar un poco rápido con lo que es la edición de materiales y la especificación de las unidades y demás. A continuación seguiremos con la creación de los demás subprocesos. Em, Creamos un subproceso llamado extrusión, que es el proceso donde se van a producir los tubos. De igual forma se cambia el nombre. Creamos otro proceso que es llamado moldeo. Me perdonará un poco pues la estética, pero pues debemos avanzar con el ejercicio. En este proceso se crearán principalmente, bueno, se crearán únicamente lo que son las tapas, y a la derecha crearemos un proceso llamado embalaje. Conectamos los diferentes subprocesos y a continuación veremos las particularidades de estos dos subprocesos del lado izquierdo. Pero aquí en embalaje sí, sí me gustaría detenerme, porque como inicialmente lo hemos dicho, el marcador pues se produce de un marcador, pero al momento pues de empacarlo se hace por 4 marcadores en una caja de plástico. Entonces vamos a adicionar la mencionada caja, que ya la creamos en pasos anteriores, en lo que es el input, pues lo que es la entrada de este proceso.
el marcador, los cuales van a ser 4, y los marcadores empacados. Por el momento la caja plástica no tiene ninguna procedencia, en lugar del marcador, que sí pues proviene del proceso de ensamblaje. A continuación crearemos lo que es el proceso de creación de la caja plástica, que también hará pues parte de nuestro proceso central. Procedemos con la creación del proceso de la producción de cajas. Se hace de igual forma con las herramientas de dibujo, se hace la conexión con el proceso de embalaje y se adicionan los materiales. Entonces tenemos que la caja de plástico va a ser la salida, y en la entrada ya vamos a utilizar algunos materiales propios de las bases de datos en el CoInvent. Aquí por facilidad, igual vuelvo y lo expreso, yo ya tengo los materiales que vamos a utilizar, pero pues como lo expliqué previamente, pueden agregarlos de las dos formas. Las cajas van a ser creadas a partir de polipropileno granular, se adiciona como una entrada. Y el proceso que va a ocurrir va a ser el de el moldeo. Esto es un proceso, sino que se agrega como material para que haya una conexión con el propileno granular, de forma que el software lea que a partir de ese propileno granular y de este proceso se está creando la caja de plástico. Entonces adicionamos a la entrada de este proceso lo que es el moldeo. En este caso, como este no es nuestro proceso principal, porque el proceso principal es el ensamble, sino que aquí lo que está creando son cajas, tiene que haber una relación entre lo que es el proceso de moldeo, que ya expliqué por qué se adiciona como material, y el polipropileno granular y la caja plástica. Tiene que llevar el mismo valor, porque pues aquí no solo se va a crear una sola caja, sino que se va a crear gran número, por eso se coloca este valor, y además teniendo presente que no es nuestro proceso principal. Acá en el material de embalaje se me olvidaba decirles, estos son los coeficientes, los valores numéricos que adopta cada material de entrada y salida. Pues vemos que esto es la suma. Tener mucho cuidado con los gramos, porque al crearlos por defecto, en la parte inicial los asume como kilogramos, en la parte de propiedades que vemos acá que podemos modificar, pero aquí se puede hacer el cambio respectivo. Tener mucho cuidado con esto, ya que esto nos va a definir, nos va a evitar pues gran número de errores cuando corramos el programa. Anteriormente, en el proceso de la producción de la caja, adicionamos dos materiales, que sabemos que este es un proceso. Adicionamos dos materiales que pertenecen a la base de datos de CoInvent, por lo que el programa al correrlo va a calcular los impactos asociados a la obtención del propileno granular y al proceso de inyección de moldeo. Pero no solo basta con la adición de estos dos materiales, hay que asociarlos a la base de datos de CoInvent a través de esta herramienta que se llama expandir. Entonces nos paramos en el proceso, nos ubicamos en este caso en el material de propileno granular y le damos expandir. Aquí vemos que nos sale esta tabla donde se van a ver las diferentes nombres o diferentes procesos que han calculado todos los impactos asociados al propileno granular. Aquí en la geografía tenemos RER, que es aplicable a nivel mundial, pero hay casos muy particulares donde va a decir Holanda, Europa, Suiza, Alemania, y que dependiendo del uso que uno quiera, se puede cambiar, optar por uno u otro. Siempre que hagamos la herramienta expandir, vamos a darle en el resultado que diga result,
Este unidad se asocia más cuando hace parte, donde está este material hace parte de nuestra cadena principal. En este caso pues no es así. Para el caso de la producción de la caja, la destrucción de los tubos y el moldeo de las tapas, que eran procesos anteriores al ensamble, vamos a darle siempre result. Este, este, aquí en esta actividad, como podemos ver, le damos OK y el programa inmediatamente nos genera otro proceso que hace referencia a todos los impactos de la obtención del propileno granular. Vemos que este proceso, a diferencia de los que hemos venido creando, que son particulares para nuestro proceso industrial, tiene aquí un candadito que hace referencia a que es un proceso, un material que tiene la base de datos de Ecoinven y que no puede ser modificado. Acá en las entradas vemos igual lo que son las externalidades y aquí todos los impactos, todos los productos generados de esta actividad que tienen un impacto negativo en el ambiente y con los que en base a ellos se calculará el análisis de ciclo de vida. De igual forma, para el proceso de moldeo, le damos a expandir. Nos vuelve y nos sale la misma ventana. Aquí vemos que pues, selecciona la actividad. Igual forma, el result para este tipo de para este paso, le damos OK y el programa nuevamente nos genera lo que es el proceso con los datos de la base de datos, valga la redundancia, de Ecoinven. De igual forma vemos el candado, vemos las entradas, las salidas, con las que en base en ellas se calculará el proceso análisis de ciclo de vida. Ahora vamos al proceso de extrusión y de manera análoga a lo como lo hicimos con el proceso de producción de caja. Adicionaremos primero pues los materiales, el marcador como salida del proceso y a la entrada ya utilizaremos materiales de las bases de datos, que en este caso, como hace referencia al proceso de extrusión, adicionaremos este material hay que cuando se trabaja por primera vez hay que buscarlo dentro de la base de datos, tener mucho cuidado con el nombre, que sea el que aparece aquí en este ejemplo. De igual forma el tubo es hecho con base en propileno granular. Se adiciona a la entrada de este proceso acá de nuevo en lo que es el valor numérico, lo que hablábamos previamente, la correspondencia entre los tres valores, y de manera análoga al anterior proceso, al de producción de caja, le damos a expandir. Result, escogemos el resultado, damos OK y de nuevo el programa inmediatamente nos va a generar este proceso que va a contener los valores de las bases de datos, que es pues el insumo primario para el cálculo de análisis de ciclo de vida. De igual forma, para el propileno granular, le damos a expandir, escogemos el resultado de tipo result, OK, y de nuevo vemos cómo nos aparece eso con el candadito. Más adelante vamos a ver cómo se ubica para no generar problemas en el cálculo posterior
del análisis de ciclo de vida. Para el moldeo actuamos de igual forma. No vamos a saltar un poco estos pasos para no hacerlo reiterativo, pero vemos que el proceso es el mismo. Se adiciona el material, se hace que haya una correspondencia entre los valores de entrada y de salida, y se hace el proceso de expandir eligiendo siempre la actividad que sea de tipo resultado o result. Vamos a ver acá cómo va quedando el modelo. En la instrucción pudimos observar cómo pues la correspondencia vuelve y se da. El moldeo se va a hacer con el moldeo. Esta actividad ya las habíamos utilizado para el proceso de producción de caja, polipropileno granular. Aquí la salida va a ser la tapa. De igual forma, en el proceso de ensamblaje vimos que había otros materiales que se adicionaban, que eran el etanol, el biopolímero y la electricidad. Entonces nos paramos en el ensamble, le damos a expandir. En este caso pues etanol se va a expandir y se adicionan los procesos que pueden ver aquí. Aquí pueden ver entre paréntesis que dice NL, corresponde a Holanda. Por favor usar los mismos para el caso que estamos, del ejemplo que estamos haciendo. Aquí etanol, vemos de nuevo cómo aparece el candado con las distintas entradas y salidas del proceso. Y aquí lo que es la producción pues, de biopolímero. Como pudieron ver, pues en el ejemplo nosotros no teníamos ubicado bien localizados los distintos procesos y materiales que fueron obtenidos a través de la herramienta expandir, pero es de vital importancia que los ubiquemos de esta forma vertical, ya que como veremos arriba, para el cálculo de análisis de ciclo de vida, el programa diferencia entre las distintas fases. Tenemos obtención de materias primas, lo que es el proceso de manufactura, distribución, más adelante elaboraremos el consumo y lo que va a ser la disposición, el reciclaje o el fin de la vida del producto. Entonces ubicamos para lo que es la producción de caja los dos productos anteriores. De igual forma para la extrusión, para el moldeo y para acaso esos tres procesos de electricidad, etanol y biopolímero que se desprenden del proceso de ensamble, ubicar etanol y biopolímero como extracción de materiales primas o en la columna de materias primas, y la electricidad que si es empleada en el proceso de ensamblaje va en la parte de manufactura. Tener presente que la entrada y la salida debe quedar en la columna, si no al momento de realizar el cálculo el programa no lo leerá. En el proceso de extrusión, el material de salida es tubo, no marcador como previamente lo había dicho. Por favor corregir. Un indicador que nos permite observar si el proceso está bien elaborado y si hay correspondencia son las X que podemos ver encima de los procesos. Por ejemplo, aquí en el caso de la extrusión, donde si hubiese obviado el colocar el valor de correspondencia, inmediatamente aparecería el error. Afortunadamente el programa, cada error, cada advertencia pone el mensaje correspondiente. Que hacemos el cambio, vemos cómo vuelve pues a estar bueno esa etapa del proceso. Por favor continuar con el otro video, que es ya la edición de las distintas fases del análisis de ciclo de vida, el proceso de distribución, uso y el final de la vida del producto, y ya entraremos al cálculo de análisis de ciclo de vida y la presentación, la forma en la que se van a presentar los diferentes resultados obtenidos, que es la base para el ejercicio que vamos a hacer en clase.